Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Esta es una nueva clase de consulta de la parte del módulo teórico de Introducción a los Estudios del Lenguaje y los Discursos. Estamos junto con Claudia, con Lucas y con un resto Hola, de... ¿qué tal? Hola. La idea de este espacio es que ustedes puedan hacer todas las consultas, dudas, comentarios que tienen acerca del módulo de teóricos en particular, pero de la materia en general, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar dando algunas pautas acerca de cómo va a ser la evaluación de este tramo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos compartiendo la pantalla. ¿No? Esperen, vamos de nuevo. Acá estamos compartiendo la pantalla, ¿sí? Bien, entonces, la evaluación del tercer tramo es la que permite alcanzar la promoción sin examen, ¿sí? Es decir, lo que la promoción de la materia, ¿no? Es decir, tiene que ver con la última instancia de evaluación de este recorrido. ¿Quiénes pueden acceder a esta instancia? Aquellos estudiantes que aprobaron el TP1 y el TP2 con notas 7 o superiores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, digan algo, sí, no, más o menos, porque si no es medio difícil. Bárbaro, bien. Sí, profe. Entonces, el requisito es esto que dice acá, para poder rendir este examen es que tengan aprobados TP1 y TP2 obligatorios con nota 7 o superior. Se trata de un trabajo grupal, ¿sí? Es decir, nosotros lo pensamos como un trabajo grupal conformado por equipos de hasta 3 integrantes, ¿sí? Básicamente es un trabajo que se realiza de manera domiciliaria, similar a los que vienen haciendo en las otras instancias, y en este caso consistirá en 4 preguntas de desarrollo donde ustedes van a tener que dar cuenta de la lectura de la bibliografía, ¿sí? El esquema que vamos a pensar para las entregas es el siguiente. El próximo jueves 24 de junio van a estar publicadas las consignas, ¿sí? Y ustedes van a poder entregar hasta el jueves 1 de julio hasta las 23:59, ¿se entiende? Y si no, la otra instancia es la del recuperatorio, ¿sí? En esa instancia van a estar publicadas las consignas el 8 de julio y ustedes van a tener tiempo para la entrega hasta el 15 de julio en la misma hora, ¿no? Es decir, hasta que se termina el día 15 de julio, es decir, hasta las 23:59. La entrega de este examen se va a hacer mediante el recurso tarea, ¿no? Similar a la que ustedes vinieron resolviendo y haciendo en las otras instancias. Bueno, esto que decíamos, el archivo debe incluir todos los datos, apellidos, nombre, legajo, correo, además respetar la extensión máxima que ponemos 4 carillas. 4 carillas, es decir, 4 hojas de Word, ¿sí? Eso Bueno, está pensado porque son 4 unidades, uno para cada unidad. Que ustedes hagan más larga una que otra, no hay problema. y además, nada, tentativamente cada respuesta llevaría a una de estas hojas, ¿sí? Claro. Contenidos y temas. Bien, entonces, el trabajo final consistirá en revisar los siguientes contenidos programáticos, donde se privilegiará de alguna manera la vinculación de los diferentes temas con el corpus trabajado a lo largo de la cursada, lo que no implica que no aparezcan otro tipo de materiales más allá del corpus de la cursada.
El primer tema sobre el cual vamos a trabajar tiene que ver con la introducción al lenguaje y los sistemas de significación, ¿sí? Ahí la bibliografía obligatoria es Parrett y Bonin, después al final están especificadas, y bueno, y ahí también tienen algunas líneas sobre las cuales focalizar especialmente la lectura de los materiales, como por ejemplo la existencia de posiciones paradigmáticas en lingüística, qué significa esto de la función representativa y la función comunicativa del lenguaje, cómo se pueden ordenar los diferentes temas de trabajo en relación a esos ejes. El otro eje de contenido que vamos a trabajar es el de pragmática, y ahí especialmente la autora que vamos a leer es Pérez Cordón, Cristina Pérez Cordón, y tiene que ver con dar cuenta de, bueno, qué significa esto del carácter performativo del lenguaje, qué son los mecanismos inferenciales, cuáles son algunos de esos mecanismos inferenciales que nosotros estudiamos, como por ejemplo el acto de habla, el acto de habla indirecto, las implicaturas, las presuposiciones, mecanismos retóricos, ¿sí? El otro tema sobre el cual vamos a trabajar en esta instancia tiene que ver con lo que estuvimos revisando de discurso social. ¿Sí? Ahí el autor que leemos es Marc Angenot, y bueno, y ahí tener claro conceptos de discurso social, bueno, qué significa esto, que sea un sistema regulador global, un objeto compuesto, bueno, todas estas características propias, teóricas, que intentan describir y explicar un fenómeno como es la discursividad social, ¿sí? También ahí vemos un concepto que es clave en este autor, como es el concepto de hegemonía. Bueno, ¿qué significa esto de la hegemonía discursiva? ¿Cuáles son los distintos componentes de la hegemonía discursiva, etcétera? Otro tema sobre el cual también hemos trabajado tiene que ver con el de mercado lingüístico, y en ese caso el autor que leímos fue Pierre Bourdieu. Bueno, ahí tratar de ver bien claramente qué significa esto de mercado lingüístico, qué significa esta noción de capital, de bienes simbólicos, ¿sí? De precios, mecanismos de formación de precios, ¿sí? ¿Qué es esto de relaciones lingüísticas de fuerza, leyes de oferta y demanda, etcétera? Son una serie de temáticas que recorren el planteo de este autor, que son muy importantes revisar porque de alguna manera forman parte de esa discursividad social que también habla Angenot. El otro autor que leímos fue Bakhtin, y específicamente en relación a la noción de géneros discursivos. Bueno, esto ya también lo han trabajado mucho, pero acá lo que nos interesa es que puedan precisamente definir esta noción de género discursivo, problematizar en qué medida los enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de esas esferas de la vida social, en relación al contenido, al estilo, a la composición, ¿sí? Ver qué pasa con esto de la estabilidad genérica y cómo esa estabilidad se va rompiendo, hibridando, ¿sí? Especialmente cuando trabajamos en un tipo particular de discurso como es el discurso de la información. Y finalmente, el otro tema que trabajamos es el del discurso de la información, específicamente de la información mediática, a partir de la lectura de Charodot. Bueno, ¿qué es esto del contrato mediático? ¿Cuáles son las circunstancias del discurso que rodean a ese discurso de la información que estoy tratando de pensar? ¿Qué significa esto de semiotización del mundo? ¿Qué es ese doble proceso? ¿Cómo lo puedo explicar ese proceso, ¿no? Tanto el de transformación como el de transacción. ¿Qué significa esto que dice el autor, que es muy importante para hacer nuestros análisis? ¿Cuáles son las condiciones situacionales del discurso de la información y cuáles son las condiciones enunciativas? ¿Sí? ¿Cómo las puedo caracterizar? ¿Qué pasa con ese informador? ¿Qué características tiene? ¿Qué grados de compromiso? ¿Sí? Bien, respondimos todo esto, nos sacamos un 10
sobresaliente. Y trabajamos en la cátedra. Bien, acá a continuación está toda la bibliografía obligatoria, ¿sí? Fíjense, Angenot, Bakhtin, en este caso está ordenada por orden alfabético, ¿sí? No son tantos textos, sí algunos tienen cierta complejidad. También pusimos como bibliografía optativa un cuaderno de cátedra, ¿sí? Y especialmente les recomendamos revisar los videos explicativos de cada uno de los temas. Nosotros, junto con Claudia, hemos armado videos explicativos, tanto de pragmática como de géneros, de competencia comunicativa, discurso social y discurso de la información. Bien, esas serían en líneas generales las características de esta instancia de evaluación, ¿sí? Ahora, dudas, preguntas. Profe, ¿cómo se accede al tercer tramo? Con mi grupo nos sacamos un 5 en el primer tramo. Bueno, vos te tenés que sacar, para poder, deberíamos sacar 9 sí o sí, en verdad tiene que sacarse nota 7, ¿sí? Que es la nota que, de acuerdo al REP, habilita para rendir este examen, ¿sí? Seguramente en base a la nota que se saquen en el trabajo práctico, y también el trabajo práctico tiene en cuenta las distintas actividades que se realizaron a lo largo de la cursada. Así que bueno, eso es el tema de la nota de la cursada la tienen que resolver en los trabajos prácticos, pero básicamente por reglamento necesitamos sacarnos nota 7 o superior, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no quiero hacer este examen? No pasa nada, es decir, si no rindo ahora para la promoción sin examen, la cursada de lingüística, de introducción a los estudios del lenguaje, me habilita para rendir el examen final. Todos los meses hay mesas de examen final, ¿sí? Bien. ¿Nada más por ahora? Después seguro, el promedio de los dos trabajos obligatorios debe ser 7, o sea, puedo sacarme 8 y 6, claro. Sí. Lucas, vos que estás ahí, sí, ¿no? Es así, porque yo a veces hago líos en estas cosas. Sí, sí, es así. Mientras el promedio de los trabajos del tramo 1 y el tramo 2 den como promedio 7, eso habilita a rendir el tramo 3. Perfecto. Buenísimo. Hola, Josefina. Bueno, seguro después van a surgir más dudas. Por ahora, no aparece ninguna. En todo caso, si surge una durante el desarrollo, lo vamos tratando de resolver. No sé, Claudia, si querés empezar. Vemos lo de Angenot, Ya comparto. nos había quedado, sí, un fragmento. ¿Me dejas compartir? Sí, creo que estaba el habilitado. Sí. Simplemente para mostrarlo, si no los hablamos. Sí. ¿Estoy habilitada? Sí. Sí. Digamos, para que quede... Bueno, lo dejo así, porque si toco algo, simplemente para recordarles, ¿se acuerdan que Angenot propone que una manera de estudiar la hegemonía discursiva era a partir de estos componentes? Es decir, no es una receta, él lo propone como componentes que dan cuenta para ver de qué manera se construye, se da esa hegemonía discursiva. Entonces nosotros recorrimos la lengua legítima, es decir, cuál es la lengua
hegemónica, por decirlo de una manera, ¿no? Y no sé si recuerdan todos estos conceptos, la idea de lengua oficial, ¿no es cierto? Cómo hay una lengua que está determinada como lengua en principio de nuestra nación, ¿no es cierto? Una lengua española, pero esa lengua española, básicamente, si vamos a lo concreto, es la lengua de dónde, de qué lugar. España. No, en nuestro país, digo, ¿eh? La lengua española ya no tiene lugar, porque en España la lengua española puede ser la lengua de Andalucía, la lengua de Madrid, la lengua de Galicia, que son totalmente distintas, es decir, es lo que se llaman como dialectos, pero en realidad la idea de lengua oficial tiene que ver con una decisión política, una decisión de hegemonía justamente. Entonces hay una lengua que se considera legítima, que es la de los actos oficiales. En nuestro caso hay una lengua argentina, ¿no? Pero esa lengua argentina es la lengua tal cual se habla en Jujuy, digo. Ahí lo dijeron en el chat de Buenos Aires, o la Ahí lengua está. porteña. Bueno, yo no puedo pensar y masticar chicle a la vez, así que si vos lees el chat te lo agradezco. Gracias, Lucas. Exacto. Entonces, es la de Buenos Aires, ¿no? Pensado en esta cuestión de que en cualquier nación, en cualquier lugar, hay una lengua, como dice Angenot. Angenot, ¿cuál dice? La parisina. Y Francia no es París solamente. Entonces, la lengua parisina de los actos oficiales sería la lengua legítima en un sentido macro. Ahora bien, hay una lengua, si nosotros nos referimos a los medios, hay una lengua legítima que aparece en los medios, y esa lengua tiene que ser entendible, corresponder a la normativa, ser correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, revisen esa idea de lengua. Cuando hablamos de lengua, la lengua legítima para la nación no es la misma que la lengua legítima para Página 12, ¿no? Acuérdense de esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el vocabulario es distinto, el registro es distinto, la formalidad o la informalidad también varía, etc. Tópica y nociología, lo que tiene que ver con los lugares comunes, aquellos que implican argumentaciones posibles de las cosas, ¿no es cierto?, que aparecen, ¿no?, una serie de topos. Yo esto estoy repasando, y nociología lo que tiene que ver con qué tipo de conocimientos se consideran en determinado momento. Acuérdense que cada vez que hablamos de hegemonía, por supuesto, estamos en un recorte situado, tiempo y espacio y región, todo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento es el que prepondera? ¿Se acuerdan que en este caso de lo nociológico, de la cuestión del campo del conocimiento, hablábamos de cómo la ciencia para nuestras sociedades occidentales tiene un peso importante, y de qué manera ese paradigma tambalea cuando aparece la cuestión del coronavirus, ¿no? Cuando aparece el tema de la pandemia, cómo empieza a discutirse algo que antes no se discutía. Bueno, este tipo de cuestiones de lo hegemónico, que además la ciencia formaría parte de lo que serían lo que no se toca, que entramos en el tercer elemento, que es fetiches y tabúes, ¿no? Y cómo en este momento se toca, ¿no? Toda nuestra, digamos, en nuestra tradición de consideración de aquellas nociones intocables, como puede ser la patria, no sé, la libertad o la ciencia, ¿no? Hoy aparecen problematizadas, cuestionadas. Entonces, fetiches y tabúes con lo intocable, el tabú de lo que no se habla y el fetiche de aquello que no se puede tocar en términos porque todos estamos de acuerdo en que debe ser así, ¿no? Nadie va a decir que no es patriota, por ejemplo, o quedaría mal. Entonces, ese tipo de ideas. Y lo que no habíamos visto era egocentrismo y heterocentrismo. Acá empezamos, ¿no? Acá dejamos la última clase, yo no me acuerdo si esto alcanzamos a verlo, pero me parece que no. No, me parece Bueno, que ahí dejamos, sí.
Bueno, cuando Argenot habla de lo egocéntrico, en términos de lo discursivo, de lo que es hegemónico, es esta idea de lo que hace a un locutor legítimo. Es decir, un locutor que se aboga un derecho de ciudadano con el que genera, digamos, la identificación a partir de determinada ideología. Es decir, es quien que tiene que ver, que tiene derecho a la palabra, que tiene derecho a determinar lo que hay que decir, ¿no? Entonces, hay un yo, que puede ser un nosotros, ¿no es cierto? Y cuando hay un yo y hay un nosotros, recuerden lo de Benveniste, aparece un otro, pero en este caso el otro que no acuerda, ¿no? Esa alteridad que es todo lo contrario. Entonces, si lo pensamos en términos del discurso de la información, en cada medio se establece un nosotros que se identifica con determinadas cuestiones. Por ejemplo, si pienso en qué nosotros aparece así de manera muy ligera y general en página 12, yo tengo que pensar con un nosotros que defiende la justicia social, defiende la cuestión de los derechos humanos, que tiene en cuenta la pobreza y no acuerda con criminalizarla, etcétera, etcétera. Entonces, como cada medio puede generar un nosotros y es el lector ideal, digamos, acuerda en complicidad con ese nosotros. Y hay un otro que no forma parte. Y etnocéntrico, ¿por qué? Porque todo, lo que decíamos hoy en tanto a la lengua legítima, todo tiene que ver con la mirada desde un lugar dado. En el caso que dice Argenot, él habla de un centro que está dado por lo parisino, ¿no? Todo parte desde ahí. En el caso nuestro sería un centro dado desde Buenos Aires. La mirada de pueblos originarios está dado desde lo urbano porteño generalmente, ¿no? No es que, fíjense que todos los medios, aún Página 12, que sería el más progresista, hablan de pueblos originarios en general, como si fueran todos iguales, ¿no? En ese sentido, digamos, solamente aparece la identificación cuando hay un conflicto. Y eso habla de una mirada etnocéntrica que tienen los medios. ¿Se entiende esto hasta ahora? Silencio. ¿Vos, Alejandra, me entendés? Yo te sigo, ¿Vos, Lucas, también? Lucas también, así que bueno, vamos. Sí, profe. Bueno, Sorry, tenía el teléfono pegado. Buenísimo, buenísimo. No, no, va muy bien. claro. A mí me parece clarísimo, pero está Si lo bueno. entendés vos, yo me quedo tranquila. Bueno, sigo. Digo, egocentrismo y etnocentrismo tienen que ver con eso, con ese sistema que se hace a partir de un nosotros que se da, que tiene el derecho de decir como ciudadano autorizado, digamos, y desde un lugar dado, ¿no? Desde una etnia dada, ¿no? Desde una ubicación determinada. Por otro lado, otro componente fundamental es el de temáticas y visión del mundo, ¿no? Que van juntas, porque por un lado el mismo tema puede ser tratado por distintos medios, pero ese tema es tratado con una ideología determinada, con una manera de mirarlo determinada. Entonces, no es lo mismo y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente una temática, primero hay temáticas de las que hay que hablar. Es la agenda que aparece en los medios tiene que ver justamente con qué es lo que se considera relevante en un momento dado, en una sociedad dada,
que se transforma en una temática de la hegemonía, ¿sí? Entonces, esto de imponer la agenda, ¿no? De cómo, de qué hay que hablar, qué es noticiable, qué tiene que aparecer en el discurso de la información. Entonces, a su vez, esas temáticas dichas de determinada manera, y acá aparece todas las condiciones enunciativas, por ejemplo, que tienen que ver con las posturas, digamos, y las maneras, digamos, de ver ese tema, van a determinar desde qué punto de vista, desde qué posicionamiento se aborda esas temáticas. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Ale, ¿querés dar algún ejemplo? No, en verdad, a propósito no sé, pensemos en todo lo que está pasando con respecto a la pandemia, cómo aparecen esas temáticas, ¿no? Y cuáles son esas temáticas que aparecen en los medios, no sé. Se me ocurre esa visión eh, de contar, ¿sí? De contar, no sé, la cantidad de muertos, de infectados, etcétera, etcétera, es proponer una manera de pensar esto que está pasando. ¿Se entiende? Es decir, por ahí iría, Fino. Sí, y el hecho de que ustedes no analizan temas, No. analizan un medio que toma un tema de determinada manera. Eso tiene que quedar claro. Ustedes no analizan el tema, sino cómo lo mira el medio a ese claro, tema, cómo ¿no? toma el tema, eso, cómo construye, porque acá sería, bueno, ¿cómo están construyendo los medios discursivamente todo el tema de la pandemia? ¿Sí? Y ahí seleccionan determinadas cuestiones que son las que ponen en juego, ¿sí? Por ejemplo, toda esta cuantificación formaría parte de esa manera de contar lo que está ocurriendo, ¿sí? Podría ser de esa manera o de cualquier otra. Esa Y es la además, que se privilegia hegemónicamente, ¿no? En claro, estas y condiciones. además esto que siempre insistís vos, Alejandra, cuando hay una temática, también aparece, está lo no dicho, ¿no? ¿De qué manera participa lo no dicho? Es decir, si hablo de la vacuna, de la vacunación, y me centro en la cuestión de que el gobierno no tiene como un capricho con no negociar con la Pfizer, digamos, estoy ubicándome en una posición ideológica y no hablo de todas las otras vacunas y lo que está pasando con las otras vacunas, ¿no es cierto? De qué manera se desarrollan, de cuánto llegaron, o recorto a lo que pasa acá y no veo lo que pasa en el mundo, por ejemplo, que acá dijeron que iban a llegar tantos y no llegaron. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Llegaron a todos lados? Por ejemplo, digo, ¿no? Para pensar que no es solamente hablar de la vacuna, es desde dónde, con qué vacunas, qué digo de esas vacunas, etc. Lucas, ¿querés aportar algo? Con respecto a lo de la pregunta de investigación, nosotros en cada uno de los corpus de las comisiones tenemos una pregunta general de investigación que es la que siempre estamos marcando, que es como la pregunta orientadora general que tiene que ir marcando el análisis, que tiene que ver con esto, con cómo se construye en el discurso de la información el tema, bueno, que corresponde a cada corpus. Y de hecho Perfecto. está explicitado en la consigna del trabajo obligatorio número 2, que tengan en cuenta ese parámetro de esa pregunta general como para poder ir respondiéndola teniendo en cuenta lo que vinimos trabajando en la cursada. Buenísimo, bien. Y por otro lado, ya si no quedan dudas de esto de temática y visión de mundo, le pasamos al otro componente, que es lo que Angenot denomina dominante de patos, ¿no? Dominante de patos tiene que ver con, de alguna manera, con
algo que es, bueno, patos, la idea de patos viene de sufrimiento, sentimiento, estado de Padecimiento, sí. ánimo, ¿no? Estado de ánimo. Entonces, una dominante de patos en este momento sí es clave, porque es la situación que genera la Los pandemia. miedos, sí, los Los miedos miedos, la sociales, ¿no? angustia, La angustia. la crisis económica, podría ser, qué sé yo, ¿no? De determinadas cuestiones que hacen que en el discurso, en lo hegemónico de ese discurso, tenga un peso importante. Y por último, el sistema topológico. El sistema topológico es lo que se refiere a la división de las tareas discursivas, Sí, es del decir, trabajo, dice, ¿no? Del cómo trabajo. se, claro, cómo se agrupan, ¿no? Estas tareas discursivas en un momento dado. Entonces, las tareas discursivas agrupadas de acuerdo con lo periodístico, lo literario, ¿no es cierto? Distintas maneras de separar el trabajo discursivo. Para llevarlo a una adaptación a lo que ustedes tienen que analizar en los medios, podríamos pensarnos de qué manera lo discursivo se separa para verlo desde de temáticas, no sé, la división de las tareas discursivas, de qué manera se separa en regiones en un medio, ¿no? ¿Qué regiones encontramos y con qué discursos? Pero es una especie de adaptación, porque en realidad a lo que Algenot se refiere es algo más general, ¿no? Algo que tiene que ver con una sociedad dada. Bueno, hasta acá Algenot. Bien, me parece que Profe, queda. disculpe que sé que lo dijeron, pero los dominantes del patos puede como explicármelo otra vez. Pues no sé cómo Angelot lo habla de que es cuando del patos como aquella dominante del discurso de una época que genera un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, el patos es, como traducción de lo griego, es lo que tiene que ver con el sentimiento, con el sufrimiento, con la cuestión emocional más que nada, ¿no? Entonces, ese dominante de pactos tiene un efecto en el discurso, determina ciertas emociones, ciertos sentimientos, como podría ser en este momento la pandemia, ¿no? Siempre se habla desde una situación que es angustiante, ¿no? Dolorosa, que tiene lo que se llama el efecto patético en su sentido etimológico, ¿no? De la visión del mundo. Y ¿Mm? además el otro tema es cómo se semiotiza esa realidad, ¿no? Que eso va a ser el próximo tema que vamos a también, que tiene que ver con lo que venimos diciendo, pero que también es muy interesante de pensarlo en esta circunstancia en particular, ¿no? Yo me acuerdo las primeras imágenes, no sé, de fosas comunes, de muertos en las calles, es decir, y todo eso genera ese patos, ¿no? Esos sentimientos, esas maneras de pensar esos miedos sociales. Creo que se ha ido como transformando un poco todo eso, pero sí tengo las imágenes, no sé si les pasó a ustedes, pero las primeras imágenes de la pandemia, incluso cuando fue en marzo del año pasado, que además daba como que estaba en el peor o uno de los momentos más duros en Italia, eran terribles, como los medios planteaban estas cuestiones, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero muertes hay en todos lados. Ahora con los hospitales desbordados. Bueno, ese sería otro tópico también, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué significa que los hospitales estén, nada, eso, contar cuántas camas hay en cada hospital, etcétera? Fíjense que esto es muy interesante porque forma parte de lo que venimos estudiando, ¿no? Es decir,
todas esas selecciones son las que hacen los medios, y específicamente estos medios informativos, acerca de algo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de estudiar a lo largo de todo el curso. Es decir, bueno, cómo se dice eso que está pasando, y esos recortes son absolutamente arbitrarios, podrían ser de esa manera como de cualquier otra, ¿sí? Lo que pasa es que tienen tanta potencia esos medios que nos resulta casi como difícil pensar que no vamos a tener un reporte, no sé, a las 6 de la tarde de la situación sanitaria, o ver, no sé, a los médicos especialistas hablar de la vacuna. Fíjense que son todas situaciones que se van dando en relación a esta semiotización de un fenómeno tan particular como es una pandemia, ¿no? Incluso es hasta interesante ver cómo se nombra a esto que nos está pasando, ¿no? La humanidad siempre sufrió lo que conocíamos como la peste, ¿sí? Sin embargo, en este momento se la nombra de otra manera, ¿no? Es una epidemia, tiene que ver con un virus, ¿sí? El virus da cuenta de un contrato de tipo hasta médico, o sí, podríamos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son absolutamente variables, históricas, ¿sí? Epocales, que son las que estudia Angenot y que dan cuenta de esas distintas hegemonías, ¿sí? Nada. ¿Por qué no aparecen brujos en la televisión diciendo cómo podría salvarse la humanidad? ¿Por qué les parece? Por suerte, digo. No sé si por suerte o por desgracia, pero ¿por No, qué no aparecen? Hay un saber delineado. Bueno, precisamente eso es lo que estamos tratando de pensar, ¿sí? Tal vez en otro momento al que se consultaba no era a eso. Y hay unos cuantos médicos, esto acá paramos la grabación, tan chanta, que dicen cada disparate por televisión. Sin embargo, bueno, en verdad son los discursos legitimados, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de pensar es, bueno, ¿cómo se dice eso en los medios? ¿Sí? Bien, no sé si quieren hacer algún comentario, pregunta, duda. Acá dice Flor. Bueno, Tomás decía, ahora con los hospitales desbordados hay un saber delineado, una verdad delimitada. Bien, pero que también da cuenta de esa construcción, ¿sí? Bien, si les parece entonces, no sé si queda alguna duda, algo, y presentaríamos entonces al autor, Charodot, que para delinear así muy rápidamente algunas cuestiones específicas de un tipo particular de discurso, como es el discurso de la información. ¿Vamos con Charodot? Bueno, pongo Ya la tengo acá. la del contrato. Sí. Tenías vos la del contrato antes. Eso, la del contrato. Espera, poné la del contrato. Espera que saco de acá. Ahí va. Poné la del contrato y después vamos con la... Esto. Sí. Digo, me parece importante para empezar por acá, ¿no? Dale, buenísimo. Es decir, que porque esto no forma parte por ahí de las Es páginas que del leen en los prólogo, sí, capítulos, está más en el claro. prólogo. Bien. Bueno, acá tiene que ver con lo que vamos a hablar después, de la cuestión del concepto que tiene Charodot de comunicación, ¿no? Cómo complejiza y lo ve desde una perspectiva constructivista, y si nosotros lo simplificamos, este esquema, vemos un esquema de comunicación, donde hay emisión, receptor y algo que se dice, pero muy complejo. Entonces, esa complejidad tiene que estar atendida en cualquier análisis, ¿no? Esta idea, esto sería un planteo
totalizador de la visión de Angenot, de todo lo que después vamos a determinar, a dar cuenta analíticamente, ¿no? Tener en claro que esa instancia de producción y esa instancia de recepción son complejas. ¿Por qué? Porque tengo lo que él llama externa y externa interna en la instancia de producción, que tiene que ver que hay una empresa. Entonces, esto no puede dejar de tener claro. fuerza, no puede obviarse, ¿no es cierto? Y esa empresa, a su vez, tiene periodistas que redactan, periodistas que escriben, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un condicionamiento dado desde un locutor. Ese locutor muchas veces es representación del medio, casi siempre, pero a veces no. Generalmente cuando está el nombre del locutor, cuenta con una responsabilidad extra y no es el medio totalmente el que lo dice, pero el medio lo incluye, ¿no? Acuérdense de ese desdoblamiento. Y por otro lado, en la recepción, volvemos a insistir desde que hablamos de lo que es la enunciación y las huellas del sujeto, ¿no? Nosotros no tenemos manera de medir quién lee y qué efecto real de sentido se da, porque habría que hacer un estudio de campo. Pero en la instancia de recepción hay que tener en cuenta a quién va dirigido, es decir, la instancia blanco, que sería aquel receptor que sale de la enunciación de los enunciados del diario, las huellas que yo puedo dar cuenta, y esto que para conectarlo con Angenot sería quiénes son cómplices de ese egocentrismo, quiénes acuerdan con ese yo, que es el enunciador legítimo, que serían a quienes van dirigidos los mensajes de ese medio. ¿Se entiende? Y por otro lado, la externa, que es la instancia pública, que ahí es donde digo, insisto, no tenemos manera de medirlo, el público de carne y hueso, ¿no es cierto? ¿Quiénes son efectivamente los que leen? Nosotros tenemos la cuestión enunciativa, lo que se propone desde lo concreto de los enunciados de un medio. De las ¿Se maneras, entiende esto? ¿no? De la forma de decir. Sí. Y en el medio, fíjense, está el acontecimiento mediático, pero ese acontecimiento mediático va a tener condicionamientos, los situacionales y los discursivos, que ahora los vamos a ver con más detalle. Es decir, Yarodot va a hablar de un acontecimiento en bruto, un mundo por significar, va a decir en otro momento, y pasa a ser un acontecimiento interpretado, un mundo significado. Todo lo demás, digamos, ese mundo significado está dado a partir de los condicionamientos, ¿no? Bien. Sí, esto es clave para entender la postura de este autor, ¿no? Es decir, cómo se da eso entre el acontecimiento bruto y ese acontecimiento significado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Por eso, todo ese proceso de semiotización del mundo es altamente interesante para pensar al discurso mediático en general y al discurso de la información en particular, ¿no? Fíjense que destaca, y esto es fundamental, ¿no? Entre lo que es el acontecimiento bruto, el evento, podríamos decir, el fenómeno, lo que ocurre, con la manera en que lo interpreto, ¿sí? Cómo ese discurso mediático da cuenta, da pistas, ayuda a esa construcción o a ese acontecimiento interpretado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Juan María, sí, por supuesto. A ver. Sí, quería también un poco compartir esto, lo hablamos un poco en el práctico y a la hora de analizar ahora las notas para el trabajo, es como preguntarnos qué sentido produce y en qué imaginario. Claro. Sí, claro. Bien. Por todas estas cuestiones que venimos diciendo, porque el sentido nunca es único y para siempre, porque el sentido, y de acuerdo a todo esto que venimos diciendo, es histórico, está atravesado por múltiples factores,
¿sí? Forma parte de esa construcción de sentido y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? De esas multiplicidades y esos marcos conceptuales a partir de los cuales vos reconstruís esos sentidos, ¿sí? Y además, esto que también lo vimos en Angenot, que en verdad esta discursividad es histórica, no es de una vez y para siempre, sino que da cuenta de distintos momentos, ¿sí? Y Y ahí cómo... es clave, ay, no Dale, sé dale. terminar. Sí. Ahí es clave esta idea cuando decimos que es un contrato mediático. ¿Qué es un contrato? Un convenio, un acuerdo que yo hago con el otro, ¿no? Una negociación también. Sí, Entonces, en esa negociación hay dos partes, y en estas dos partes hay alguien que sabe y alguien que no sabe, así, sí, brutalmente dicho, sí. ¿no? Y además, Entonces, va, dale. no, que a partir de eso, en esa negociación, entra todo lo que dijimos de los discursos, desde Angenot, por ejemplo, de la relación entre un yo legítimo, un nosotros legítimo, que tiene un contrato con sus lectores, ¿no? Y en ese contrato se establecen, digamos, pautas que son ideológicas siempre, ¿no? Pautas de vocabulario, de léxico, cómo se construye un tema, de cómo Sí, de se... cortesía, de tratamiento al otro, ¿no? Hay múltiples factores que nosotros podemos identificar en ese contrato. Y además, ¿te acordás que decíamos que en esa conferencia que está que nosotros subimos a la plataforma, ¿sí? Ahí da claramente un ejemplo de esto del contrato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el discurso de la publicidad, ¿sí? Cómo nosotros estamos en forma permanente como leyendo esos sentidos y creyendo esas puestas o esas semiotizaciones del mundo, ¿sí? Esto es muy interesante porque en cuanto vos lo empezás a analizar, te das cuenta que hay toda una serie de acuerdos para poder entender e interpretar y producir esos sentidos, ¿sí? ¿Estamos? Profe, se me ocurre de alguna manera como verlo físico, ese contrato, los contratos cuando aceptás las condiciones de alguna aplicación en específica, ¿no? Como para Sí, ejemplificarlo. es que cuesta pensarlo en el hecho de que los medios de información, ¿no es cierto? El discurso de la información. Pero un contrato, en el contrato, digamos, que tiene la nación con sus lectores, no van a aparecer cosas que sí van a aparecer en el contrato que tiene Página 12. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, si tienen otros, también los de Página 12 con sus lectores. ¿Se entiende? Desde el discurso, desde el vocabulario, desde las maneras de nombrar, desde la consideración de hablar de inseguridad o no. En Página 12 no van a titular la inseguridad está en las calles. No, no es el contrato establecido, ¿se entiende? ¿Cómo hay un sujeto receptor que es ideal para Página 12, pero en el real lo podemos corroborar, digamos, que no acepta determinadas cosas del medio, y de hecho que lee el medio para ver cuando no sabemos un tema nos desorienta, a ver qué dice el diario y qué diario vas a leer, el que acuerda ideológicamente con vos. Entonces, porque hay una negociación permanente, ¿no? En esa asimetría, porque hay los medios saben cosas que te tienen que tienen el deber de dar cuenta, del deber de hacer conocer a los receptores, y los receptores eligen qué medio leer en tanto acuerdan. ¿Se entiende esto del contrato? Como en esa negociación hay ciertos principios que ya los vamos a ver, ¿no? Con más detalle, pero hay principios que manejan esa relación.
que implican esa relación y que tienen que ver con lo que Yarodó va a llamar transacción. ¿Cuándo aparece el sentido? ¿Cómo se nombra? ¿De qué manera se nombran determinadas cosas? ¿De qué manera se narran? ¿De qué manera se argumentan? ¿Sí? Y eso está en el contrato. ¿Queda más claro, Juan María? Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien. Bien, ahí Flor dice, perdón, va más por el lado de la ideología de cada uno y el consenso que generan desde esa bajada de línea y la credibilidad. A ver, Yo no lo llevaría a lo individual tampoco, claro. ¿no? Porque pensá que estamos hablando de ciertas que, obviamente que lo individual está, pero eso individual no es solo tuyo, digo, no es personal. Ciertos discursos, para utilizar el término discurso en el sentido del discurso de los derechos humanos, puede tener una mirada dada desde una posición de derecha como de una posición de izquierda. Entonces, hay un consenso determinado de un pensamiento progresista que va a defender ciertas cuestiones de los derechos humanos que en la derecha los derechos humanos van a ser otros, ¿sí? ¿Cómo no son argumentaciones que son paralelas en ese sentido? Entonces, sí, todo lo que vos decís está bien, pero yo no lo llevaría a lo individual, ¿no? Pensarlo más en lo que realiza un medio con un medio que puede ser, como decía Alejandra, la publicidad, ¿no? ¿A quién va dirigida la publicidad? ¿Cómo determinás a quién va, qué receptor es? ¿En una negociación con quiénes? Si yo el otro día estaba mirando en otro grupo una publicidad de Sweet Medical que decía, si se te rompe, si te agujerea una remera, la cambiás. Si tu auto está muy viejo, lo cambiás. Yo digo, pero ¿a quién le habla? Porque si se rompe una remera, la puedo coser, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, no va dirigido a alguien que no tiene posibilidades de cambiar el auto todos los años, ¿no? Para decir, si se te pasa algo en el cuerpo, no lo podés cambiar y Sweet Medical te atiende, ¿no? Entonces, al paralelo de todo lo material, le habla a un receptor con determinadas condiciones económicas, donde los consumistas, que tiene que ver con un sistema capitalista, y ahí ese es el contrato que establece, no le interesan otros oyentes, más allá de que la publicidad la escuchamos todos, porque es una publicidad radial. ¿Se entiende? Sí, que es muy interesante esto pensarlo en los medios, pero la idea de contrato es constitutiva del intercambio, ¿no? Es decir, siempre Claro. establecemos contratos con el otro cuando hablamos, ¿sí? En ese contrato seleccionamos qué temas, de qué manera, todo esto que venimos aprendiendo, pero en cualquier Podríamos tipo de pensarlo, Ale, intercambio, perdón, con el mercado lingüístico de y con Bourdieu. mercado lingüístico de Bourdieu, e incluso en una abstracción mayor, nada, el tema de Grice, ¿no? De cuando establece una cooperación, ¿sí? Claro. Es decir, porque vos tenés, es decir, ¿cuándo hablas con el otro? Cuando hay determinadas características, en verdad, ¿por qué no hablas solo, etcétera? Porque hay un acuerdo, un convenio, una cierta, un cierto contrato que no está explicitado, pero que todos los conocemos. Ahí está lo asombroso de esto del lenguaje, ¿no? Y cómo en cada situación esos contratos tienen distintas reglas. Por eso esto del contrato mediático, que es tan importante, que puede ser en el discurso específico de la información, pero en cualquier otro tipo de discurso, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué hago con la remera rota? Y la mayoría de nosotros lo usamos de pijama. Claro, pero que tiene que ver con esas convenciones en cuanto a la construcción de sentido, ¿sí? Bien, no sé por qué nos fuimos a las remeras, pero... No, porque es genial esa publicidad. Digo, ¿cómo determina el receptor ideal? El receptor ideal no es alguien carenciado, es alguien que tenga auto, que lo pueda cambiar, ¿no? Bien. Y bueno, metiéndonos en ese camino, digamos,
digo, también las publicidades están en algunos lugares y en algunos no, porque también esos lugares habitan las personas que son Claro, referidas a esas publicidades. exacto. No vas a encontrar la misma publicidad en la Rolling Stone que Claro. en el diario El Día, ¿no? Sí, Que tiene o que el ver tipo con... de producto, ¿no? La de los perfumes, es increíble la de los perfumes. ¿Vieron esa que pasan en una seguidilla a la noche, en los horarios mayores, en el prime time? Nada, el tipo de vida que te propones, es decir, bueno, toda una serie de elementos que serían interesantísimos de pensarlos a propósito de ese discurso publicitario, ¿sí? con actores y actrices muy Muy famosas. famosas, hollywoodenses, etcétera, que tienen una producción que no, excede absolutamente el negocio publicitario local, ¿no? Es decir, están hechas afuera, etcétera. Bueno, ahí el contrato es otro, ¿sí? Comparalas con la del supermercado de Franchella, las las publicidades de La perfume, producción, bien. por ejemplo. Bien, nada, pero nos vamos, ¿eh? Si hablamos de publicidad nos vamos para... y yo me tengo que ir materialmente, así que, no, yo lo que estaba pensando, porque en verdad tendríamos que desarrollar algunas líneas así generalísimas sobre Yarodó, este texto que es el discurso de la información. Si les parece, no sé, no estaría mal tomar una clase más el próximo martes, ¿sí? Y después ya el jueves publicamos las consignas. Esa no estaba programada, pero la podríamos incluir como para que queden todos los temas desarrollados. No sé qué les parece. Sí, Sí, por favor. Sí, profes, es una buena idea. Sería entonces el próximo martes en este mismo horario. Exclusivamente hablaríamos de Yarodó y por supuesto de todas las dudas que ustedes tengan en relación a estos temas que estamos trabajando. ¿Les parece entonces? Bueno, si es así, entonces...